Cordial saludo para todos los televidentes del canal Cable Plus Guarne. Ya hoy hemos iniciado el tiempo de la Cuaresma. Celebramos el primer domingo. Desde la parroquia Santa Ana queremos llevar a todos ustedes en sus hogares el mensaje de la palabra de Dios, para que todo este itinerario de la Cuaresma se vea iluminado por esta divina palabra que a todos nosotros nos salva. Que este mensaje de salvación llegue a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, para que, ahondando en sus corazones esta palabra, esta semilla sembrada en la tierra fértil, pueda llegar hasta la mente, donde surge toda conversión, luego al corazón y así llevarla a nuestra vida. Saludamos a todas las personas que nos ven, abrazamos a los enfermos con mucho cariño, que allí en el lecho del dolor donde se encuentran, unan sus dolores a los de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La enfermedad tiene un carácter salvífico, redentor, que todos nosotros podamos descubrir en la enfermedad, en el sufrimiento, también esa unión íntima con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y los invito para que en ese tiempo de Cuaresma que nos adentramos, que es el tiempo también del Espíritu, pidamos su presencia para que ilumine a través de su palabra nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que saboreemos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, y hemos llegado al primer domingo de la Cuaresma y la palabra de Dios va a iluminar todo ese itinerario cuaresmal. En este primer domingo encontramos el mensaje del libro del Deuteronomio, la profesión de fe de Israel. Y esta lectura a todos nosotros nos invita a reconocer que somos caminantes, que somos itinerantes en el camino hacia la Pascua, que todos en esta vida tenemos una misión y precisamente reconocer que la fe ha sido transmitida de nuestros padres hacia nosotros por medio del bautismo. El libro del Deuteronomio nos cuenta la historia de la profesión de fe del pueblo de Israel. Escuchemos con atención este corto pasaje para que nos dejemos iluminar por él. Tomado del libro del Deuteronomio en el capítulo 26 de los versículos 4 al 10. Moisés habló al pueblo diciendo: el sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí como emigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con brazo fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar y nos dio en esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Los pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, hemos escuchado esta hermosa historia que nos presenta el libro del Deuteronomio. Este libro narra la historia de lo que debería ser cada israelita al presentar las primicias de la tierra. Y vemos una hermosa profesión de fe en todo este texto, que nos recuerda el antepasado, que nos recuerda los antepasados y que nos recuerda ese pasado de esclavitud, ese pasado de tristeza, ese pasado de opresión del pueblo de Israel.
Esas historias que se nos van a presentar en el tiempo de la Cuaresma son muy oportunas y pedagógicas. La Iglesia nos las presenta en este tiempo en el cual experimentamos la conversión, el arrepentimiento. Por eso la Iglesia nos invita al ayuno, a la conversión, nos invita a la ofrenda, a la limosna. Hermanos, no dejemos pasar este momento de gracia de la Cuaresma. Valgámonos de todas esas ayudas pedagógicas, espirituales que la Iglesia nos presenta. Acrecentemos nuestra oración, acrecentemos nuestra ofrenda, nuestra entrega a los demás. Y por eso este pasaje nos recuerda ese pasado, nos recuerda el pasado y nos recuerda a esos hermanos nuestros que son también los judíos que esperamos que acepten la salvación de Dios. Y este pasaje nos adentra precisamente en que nosotros también debemos hacer una profesión de fe, debemos hacer una opción por el Señor, debemos profesar nuestra fe en el Dios vivo y verdadero. También en el primer domingo de la Cuaresma se nos presenta la profesión de fe del que cree en Cristo, precisamente de la carta a los Romanos en el capítulo 10. Precisamente la profesión de fe es: la palabra está cerca de ti, la tienes en tus labios y en el corazón. Hermanos, que este tiempo de la Cuaresma sea un espacio para reconocer que la palabra de Dios es la que orienta nuestros pasos. En nuestras casas, en el hogar, allí en el puesto de trabajo, inicie su día leyendo un pasaje de la Escritura, algún verso que quiera usted iluminar el día. El Señor le concederá la palabra apropiada. Por eso nos dice aquí que la palabra está cerca de ti, la tienes en tus labios y en tu corazón. Precisamente nosotros oramos mucho con la palabra de Dios y tenemos muchas formas de orar con la palabra de Dios. Una de ellas es la lección divina, por ejemplo. Otra forma de orar con la palabra es cantando la palabra de Dios. Nosotros en la tradición oral de nuestro pueblo tenemos muchos salmos que con seguridad los conocemos. Por ejemplo, el Salmo 90 que nos presenta la liturgia para este domingo. Tú que habitas al amparo del Altísimo. El Salmo 23, el Señor es mi pastor. Otros tantos salmos que nos recuerdan también que Dios acompaña al peregrinar, que Dios siempre está de nuestro lado. Es por eso, hermanos, que es la invitación a tener siempre en los labios y en el corazón la palabra de Dios. Tener en los labios y en el corazón la palabra de Dios. Nadie que cree en la palabra de Dios quedará confundido. También nos afirma hoy la segunda lectura de la carta a los Romanos. Hermanos, la invitación es esa, a tener la palabra en los labios y en el corazón para que el Señor haga su obra en nuestras vidas. Y el Evangelio que se nos presenta son las tentaciones de Jesús desde el evangelista Lucas, en el capítulo 4, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me ha sido dado, y yo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo esto será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén, y lo puso en el alero del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios.
Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Queridos hermanos, este pasaje nos es muy familiar a nosotros y más en este tiempo de la Cuaresma. El Señor nos propone a nosotros unos caminos de ascética. La ascética es esa práctica propia de la Cuaresma, propia de los cristianos. Y los métodos ascéticos son los que ya les he mencionado: el ayuno, la oración, la limosna, la abstinencia y todos estos elementos propios de la Cuaresma. Estos métodos ascéticos nos ayudan a nosotros para combatir la tentación. Y precisamente fueron los métodos empleados por Jesús: el ayuno, el silencio, la oración, el estar a solas en oración. Y precisamente por estos métodos ascéticos, ellos nos ayudan a no caer en la tentación. Por este medio de los métodos ascéticos, nosotros podemos llevar un camino de vida interior, porque nos ayudan a no estar en la superficialidad de las cosas. Yo los invito a que en esta Cuaresma nos dejemos llevar por estos métodos ascéticos de la penitencia, el ayuno, la oración, la limosna, para que nosotros experimentemos en nuestra vida un constante cambio. El ayuno no es una cosa que hoy ya no aplica, la oración mucho menos, la limosna mucho menos. Por eso, en este primer domingo de Cuaresma, hagamos un propósito firme de cumplir un método de oración, de abstinencia, de ayuno, y así ayudemos a nuestro espíritu a cultivarse en el interior. Y los invito para que terminemos nuestra reflexión de la palabra de Dios meditando este Salmo 90. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes, Andrés de Cable Plus, para ayudarle a programar los canales de su televisor. Sí, muy buenas tardes. ¿Es este televisor bien pueda? Muchas gracias, con permiso. Listo, Andrés, este es el control. Muchas gracias. Para la televisión digital debemos conectar el cable coaxial en el puerto donde dice antena de aire, pues la televisión digital se recepciona por ese puerto. Luego de que tenemos el televisor encendido, desplegamos el menú de la configuración. Bajamos hasta la parte donde dice emisión y le damos ajuste automático. Luego le damos inicio. Aquí en esta parte de antena verificamos que la antena que vamos a programar sea la de aire, la que anteriormente conectamos detrás del televisor. Y en esta parte donde dice tipo de antena de aire, le vamos a seleccionar la que es solamente digital. Y exploramos. En esta parte esperamos entre 1 y 3 minutos que el televisor haga el proceso automático de programar los canales. Este proceso, al menos hasta el 30 o 40%, no les va a mostrar que ha detectado ningún canal, pues las frecuencias de la televisión digital de Cable Plus están un poquito altas. Entonces es normal que al inicio de la programación digital no les muestre
que haya cogido algún canal. Debemos tener en cuenta que el proceso de programación es el mismo para la gran mayoría de los televisores. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que el menú de programación y de sintonización va a aparecer un poco diferente dependiendo la marca y el modelo del televisor. Luego de que el televisor haga el ajuste automático, le damos cerrar. Y ya queda lista la programación digital en su televisor. Y este es el proceso para programar su televisor. Listo, Andrés, muchísimas gracias por su servicio. Con muchísimo gusto. Si de pronto tiene alguna duda, inquietud, por favor se comunica a los números de la empresa o deja un mensaje en el WhatsApp y ya se encargan de generar la orden y poder hacer la visita. Claro que sí. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, feliz tarde. El pasado miércoles celebramos el miércoles de ceniza. Con él, ese tiempo inicia el tiempo de la Cuaresma, el tiempo litúrgico, que la Iglesia nos propone que es un tiempo de conversión, un tiempo de buscar a Dios. La lectura de ese miércoles nos invitaba a la conversión. La segunda carta de Corintios nos invitaba a que reconciliémonos con Dios. Es decir, que el llamado en este tiempo de Cuaresma es un llamado a convertirnos, a buscar de Él. Es un tiempo que el Señor nos permite de hacer un alto en nuestra vida, reflexionar y comenzar a vivir de una vida diferente, en una vida en Cristo Jesús. Por eso, hoy domingo, la lectura nos presenta las tentaciones del Señor. Y es lo que hace referencia a este tiempo de Cuaresma, 40 días para prepararnos, 40 días que el Señor estuvo en el desierto. Y esos 40 días en el desierto vemos cómo el Señor fue tentado, el Señor sufrió la tentación por ser hombre como nosotros. Según la teología decimos que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Y por lo tanto, por eso Jesús, al ser verdadero hombre, sintió la fragilidad humana. Por eso sintió hambre, por eso fue tentado por Satanás. Y vemos cómo Satanás quiso tentar al Señor. Y el Señor vence la tentación con la oración. Y el miércoles de ceniza también veíamos que la primera lectura tomada del libro de Joel nos hablaba de ese punto esencial, de la oración, igualmente que el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6. La oración es algo importante para la vida del cristiano. La oración es la que mueve al ser humano a ser cada día mejor. La oración es la que me ayuda a ser cada día mejor cristiano. Por eso, queridos hermanos, en este tiempo que nos invita a la iglesia es un tiempo de oración, un tiempo de acercarnos más a Dios. Y en esa oración, la oración perfecta es la Eucaristía. Ojalá podamos participar todos los días de la Santa Eucaristía, porque la Eucaristía es la oración perfecta, es la oración por excelencia, porque en ella tenemos todas las clases de oración a las cuales nos ofrece la iglesia: la oración de acción de gracia, la oración de penitencia, la oración
de dar gracias a Dios, la oración de adoración, la oración de despedida o la oración de acción de gracia. Por eso decimos que la Eucaristía es la oración perfecta para nosotros los cristianos. Por eso en este tiempo de Cuaresma no podemos olvidar la oración. Participar de la Santa Misa es tener también ese encuentro con el Señor, y es lo que nos invita el tiempo de Cuaresma, tiempo de encontrarnos con Jesús. Que la Cuaresma no sea un tiempo más que nosotros vivamos, que nosotros simplemente algunas veces vivimos Semana Santa, tiempo de Cuaresma, Navidad, pero estos tiempos muchas veces no tocan nuestra vida, estos tiempos muchas veces no se transforman nuestra vida, y hay que pensar que muchas veces puede ser que no estemos viviendo bien el tiempo que nos propone la Iglesia, o no nos preparamos bien para este gran acontecimiento después de 40 días para el tríodo pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor. Porque si nosotros como fieles hiciéramos un buen discernimiento en estos 40 días, una buena preparación, nuestra vida debería de cambiar. Por eso se dice que en el tiempo de Cuaresma, al terminar en el Jueves Santo, nuestra vida debe de transformarse. Es decir, que el cristiano debe de comenzar a obrar diferente, porque son 40 días que me he venido preparando con la oración, con el ayuno, con la limosna, con el arrepentimiento. Y allí en el punto del arrepentimiento, en este tiempo fuerte, nos invita a la Iglesia a que nos confesemos para poder celebrar ese misterio pascual que celebra la Iglesia en la Semana Santa, en la Semana Mayor. Por eso, queridos hermanos, este tiempo de Cuaresma es muy esencial para nosotros los fieles cristianos, porque es un tiempo que la Iglesia nos propone para que hagamos un alto en nuestra vida, para que evaluemos cómo hemos estado viviendo durante todo este tiempo, primer tiempo ordinario, estas 8 semanas que ya pasaron desde que termina el tiempo de Navidad, 8 semanas de tiempo ordinario, e iniciamos el miércoles anterior con el miércoles de ceniza esta celebración de 40 días. Y por eso digo que hay que hacer un alto, porque muchas veces el tiempo ordinario a nosotros los fieles católicos se nos presenta como un tiempo de relajación, podemos decirlo. Es un tiempo más que la Iglesia no nos ofrece un tiempo especial, sino que uno como fiel siempre llegó el tiempo de Cuaresma, y uno también muchas veces de fieles comete el error que es, como es tiempo de Cuaresma, somos un poco relajados también. Pero si somos conscientes del tiempo de Cuaresma, el tiempo de Cuaresma es un tiempo que nos invita a la reflexión de yo cómo estoy obrando, yo cómo estoy viviendo como cristiano. Entonces, queridos hermanos, que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo de mucha reflexión, de meditación de la palabra, de venir al templo a escuchar la palabra del Señor, comulgar su cuerpo, porque si nosotros escuchamos la palabra de Dios y comulgamos su cuerpo, estamos haciendo una buena preparación en estos 40 días. Por eso el Evangelio de este domingo nos presenta las tentaciones, y el Señor pasó 40 días en el desierto ayunando y orando, y por eso es tan esencial la oración para el cristiano, el ayuno, la limosna, porque son momentos que nos ayudan a nosotros a crecer espiritualmente, a crecer en el amor a Dios y al prójimo, a crecer para llegar cada día a esa meta que el Señor nos tiene prometido, que es la santidad. Estos tiempos litúrgicos que nos presenta la Iglesia simplemente es eso, para que el cristiano se evalúe y podamos alcanzar esa meta que el Señor siempre nos ha propuesto. Es que todos lleguemos a la santidad, lleguemos a ser santos. Y si yo como fiel católico comulgo el cuerpo de Cristo, me preparo conscientemente, es a eso, a alcanzar la santidad. Y este tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio, porque la Iglesia nos ofrece ese tiempo de arrepentimiento, tiempo de recogimiento, tiempo de un encuentro con el Señor.
Y por eso la iglesia en este tiempo nos ofrece el color morado, es decir, tiempo de recogimiento, y en el templo no hay decoraciones así de muchas flores. Los cantos también cambian, son cantos más de recogimiento. Usted nunca van a ver en la Cuaresma un canto alegre, un canto de alabanza, sino son cantos de recogimiento, para que los fieles al de entrar al templo ya vean que estamos en otro tiempo. El color morado es esencial en la liturgia de este tiempo de Cuaresma. Y el sacerdote se reviste también de casulla morada, estola morada, y es reconociendo eso, ¿no?, que estamos en un tiempo de gracia, de bendición, y que los fieles al llegar al templo también puedan mirar que estamos en un tiempo diferente. Eso es, queridos hermanos, la Cuaresma, un tiempo de recogimiento, un tiempo de sobriedad, un tiempo en que el Señor nos invita a cambiar. Es un tiempo de gracia, de bendición, que el Señor nos invita, y el Señor nos propone estos tiempos porque el Señor quiere que todos alcancemos la santidad de vida. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento, a la verdad. Lo dice la primera carta de Timoteo, y ese es el llamado que el Señor nos hace siempre a nosotros, y es el llamado que el Señor nos viene haciendo en este tiempo de Cuaresma. Conviértanse. Y el miércoles de ceniza, cuando nos trazaban la señal de la cruz en nuestra frente, esas eran las palabras que nos decían: conviértete y cree en el Evangelio. O la segunda fórmula: porque polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, desde el miércoles de ceniza ya nos estaban invitando a ese tiempo de conversión, a que nos diéramos cuenta de que hoy estamos y mañana no podemos estar. Por eso el llamado insistente es a la conversión, porque si somos conscientes del tiempo, de que nuestra vida en este mundo es pasajera, nosotros somos conscientes de que Dios es lo que quiere para nosotros, y por eso siempre nos está invitando a la conversión, a la oración, porque por medio de la oración, como ya lo dije, tenemos ese encuentro personal con el Señor. Y al tener ese encuentro personal con el Señor, nuestra vida debe de cambiar, nuestra vida se debe de transformar. Queridos hermanos, vivamos este tiempo de Cuaresma, lo que nos propone la Iglesia en la oración, en la limosna y en la conversión, en el arrepentimiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sabías que Cable Plus ahora cuenta con una oficina más inclusiva? Porque pensamos en toda la comunidad guarneña y en seguirles ofreciendo un mejor servicio. Nuestra sede principal contaba con escaleras, así que hemos eliminado esta barrera para las personas con discapacidad. Acompáñennos. Bienvenidos a nuestra nueva sede. Aquí puedes realizar recaudos, solicitar nuestros servicios, gestionar traslados, suspensiones, afiliaciones y reconexiones, los mismos servicios de nuestra sede principal. Así es, los esperamos aquí para atenderlos de la mejor manera, porque es un espacio para toda nuestra comunidad. Ven y visítanos.
Vive un tiempo de unidad, amor y reconciliación. Por eso, Cable Plus Televisión lo invita a conectarse con la Eucaristía Dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Continuamos con nuestro programa Con Jesús en mi hogar y en esta ocasión desde este espacio de la sala de la Casa Cural de la Parroquia Santa Ana hacemos esta otra parte del programa. Y nos convoca también en este día el tiempo de la Cuaresma, que es un punto de partida muy especial para la espiritualidad de la Iglesia y también para unos que serán próximos hermanos nuestros que son los catecúmenos, que en estos 40 días se prepararán de una manera inmediata al misterio de su iniciación cristiana, los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía que recibirán en la Noche Santa de la Vigilia Pascual. Gerardo, cuéntenos cómo inicia el tiempo de la Cuaresma, qué punto de partida tiene la Cuaresma para nosotros. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo privilegiado que nos presenta la Iglesia e inicia con el miércoles de ceniza, donde la comunidad se congrega en los templos para este signo bonito que todos los fieles nos signan con la señal de la cruz con ceniza. Es decir, es un signo muy bonito porque nos recuerda la fragilidad humana, ¿no? Pero es un tiempo también a reconocernos nosotros pecadores, a reconocernos frágiles. Hay un punto esencial de que la misericordia de Dios siempre nos está acogiendo. Allí el signo de la ceniza tiene todo ese sentido al cual es un tiempo que se inicia, un tiempo de conversión, es un tiempo de mirarnos, de reflexionar acerca de nuestra vida, en qué hemos fallado. Venimos de un tiempo de Navidad, de un tiempo ordinario, 8 semanas, y la Iglesia nos presenta el miércoles de ceniza como un tiempo esencial. Se inicia el tiempo, la Cuaresma, que termina el Jueves Santo. Es decir, el miércoles de ceniza es eso, que nos reconocemos frágiles, que nos reconocemos pecadores, pero la gracia de Dios nos acoge. Dios misericordioso nos llama a que seamos, a que nos invita a la conversión. Mateo, eso es lo que más o menos el tiempo inicia con el miércoles de ceniza. Así es, y la ceniza no es algo extraño o ajeno a nosotros los cristianos, ni mucho menos para nuestros hermanos judíos. Ellos también desde la antigüedad presentan el signo de la ceniza como esa penitencia cuaresmal. Presentan también la ceniza como ese signo externo de la penitencia, de la conversión. Es por eso que el punto de partida de la Cuaresma es la ceniza como un signo visible de la penitencia y de la conversión. Es atestiguado también por la profecía de Joel, que también se escuchará en estos días, ya que invita a vestirse de saco y ceniza. Y también Job también presenta ese signo penitencial de la ceniza, que era untada en la cabeza, que era untada en el rostro, como muestra de esa aflicción por los pecados, muestra de esa penitencia. Y el libro de Joel nos invita a vestirnos de saco y ceniza. Y ese vestirnos de saco es vestirnos de incomodidad, porque el saco era un material que pues, en la actualidad también se usa, fabricado de unas fibras naturales, y quien se vestía de él padecía la incomodidad de la picazón. Entonces la Cuaresma es un tiempo que nos invita a desinstalarnos, a desacomodarnos, y el signo de la ceniza es el punto de partida. Bien, Gerardo, el signo de la ceniza es un signo sacramental. Muchas personas acuden a los templos solo a que les pongan la ceniza. No les interesa ni el mensaje de la palabra de Dios, no les interesa la recepción de la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Comunión, no les interesa la confesión sacramental, solo les interesa la ceniza. Y es un llamado de atención para todos los cristianos católicos y para
todas las personas que nos ven y nos escuchan. Vamos a los templos no solo a untarnos la frente de ceniza. Eso no es lo esencial, eso no es lo fundamental en la Cuaresma. Lo fundamental es la escucha de la palabra de Dios. Muchas personas llegan a los templos, póngame la ceniza por favor, porque es que voy para mi trabajo, voy para una cita médica, porque voy de afán. No, ese no es el sentido de la Cuaresma. El sentido de la Cuaresma es escuchar la palabra de Dios, es la auténtica conversión, es que nosotros queramos cambiar de vida. Y en ese cambio de vida hay un término muy especial, Gerardo, que también San Agustín nos lo atestigua, y es el término metanoia, que es decir, el cambio de mentalidad. San Agustín lo diría que es necesario primero para la conversión cambiar la mentalidad para luego convertir el corazón. Qué bonito que nosotros veamos en el tiempo de la Cuaresma las cosas del mundo con otros ojos, que convirtamos nuestra mirada, que convirtamos nuestra mente. Así es, Mateo. Por eso las dos fórmulas que nos presenta la imposición de ceniza son muy bonitas, ¿no? La primera nos recuerda la fragilidad humana, como le decía anteriormente, que es tomada del libro del Génesis, ¿no? Porque polvo eres y en polvo te convertirás. Y la otra tomada del Evangelio según San Marcos, conviértete y cree en el Evangelio. Es eso lo que nos está diciendo Mateo, ¿no? Que el tiempo de Cuaresma no es un tiempo como tal bueno, vivimos el miércoles de ceniza y volvemos a la iglesia, volvemos al templo casi en Semana Santa. Muchas veces sucede eso en nuestros fieles, o muchas veces participamos solamente de los domingos, pero entre semana como que volvemos y nos relajamos. Es decir, que el llamado que nos hace la palabra de Dios es ese, reconocer la fragilidad del hombre. Es decir, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Y muchas veces vivimos nuestra vida como que algún día no nos fuéramos a morir, digámoslo así, estrictamente, ¿no? Porque ese es el llamado que el Señor nos hace. Hay que estar atentos, conviértanse, convirtámonos, porque el Señor nos quiere, es para la eternidad, y es el llamado de la iglesia que nos presenta cada año, ¿no? Con el miércoles de ceniza y estas fórmulas, ese es el llamado, ¿no? A la conversión y reconocernos que un día vamos a partir de este mundo. No sabemos cuándo, pero, y es la insistencia del Evangelio, ¿no? Convertirnos. Porque si no nos convertimos, así como quien dice, estamos pasando por este mundo, no cumpliendo el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es que todos lleguemos a la santidad. Y por eso la iglesia nos presenta miércoles de ceniza con estas dos fórmulas y 40 días para que nos preparemos. Así es, y usted mencionaba algo fundamental, y es las dos fórmulas del miércoles de ceniza con el cual se nos impone la Santa Ceniza. Y la primera de ellas nos recuerda la fragilidad humana. Si nosotros vamos hacia los orígenes, hacia la creación, nos encontramos en el libro del Génesis con esa hermosa escena de que Dios modela al hombre del barro, del polvo, de la ceniza, de un material que ni siquiera es noble. Dios no saca al hombre ni del oro, ni de la plata, ni lo esculpe de una piedra preciosa, ni lo modela con un material extraño. Dios hace al hombre del barro. Y es la fragilidad de que nosotros nos podemos quebrar con cualquier cosa, nos podemos quebrar con cualquier pecado, con cualquier situación irregular en nuestra vida. Y la segunda es del Evangelio de San Marcos, que nos recuerda la necesidad diaria de convertirnos. Y por eso mencionaba también al inicio que este tiempo de la Cuaresma es la preparación más cercana e inmediata para nuestros hermanos catecúmenos que recibirán su iniciación cristiana en la noche santa de la Pascua. Desde la antigüedad, el miércoles de ceniza y todo el tiempo cuaresmal marca la ruta para quienes se quieren convertir al cristianismo, quienes quieren ser católicos, quienes desean ser católicos. Y esto aplica también para nosotros hoy. Nuestro mundo está muy descristianizado, secularizado, y muchos adultos que ni siquiera han recibido el bautismo buscan por medio de la iglesia el ser admitidos en la familia de los bautizados.
Es por eso que en el camino de preparación, que es de más de un año, la Cuaresma se convierte en la preparación más inmediata para los sacramentos de la iniciación cristiana. Es decir, que ellos en este tiempo, en estos 40 días, van preparando su vida de diferentes formas. Una de ellas es el ayuno. Primeramente el ayuno de privarse de alimentos materiales para en la noche santa de la Pascua recibir el alimento espiritual con el cuerpo purificado, el alimento del cuerpo y la sangre de Cristo. Se preparan con la oración porque se les han sido entregados durante este tiempo cuaresmal la oración del Padre Nuestro. En el tiempo de preparación se les ha también enseñado a orar. La Cuaresma es un itinerario catecumenal. Por eso esa expresión de los discípulos a Jesús, Señor, enséñanos a orar, también ha sido repetida por los catecúmenos y va a ser repetida en este tiempo de la Cuaresma. Señor, enséñanos a orar, para que ellos aprendan a hablar con Dios. También con la penitencia, con la sencillez de vida, cambiando los malos hábitos. Eso es lo que quiere precisamente la Iglesia con la espiritualidad de la Cuaresma. Y bien, Gerardo, cuéntenos un poco también cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana que recibirán los catecúmenos que se preparan durante este tiempo para la vigilia pascual. Bueno, Mateo, los sacramentos de la iniciación cristiana son 3. Primero está el bautismo. Con el bautismo nos insertamos a la iglesia, al pueblo santo de Dios. Y por medio del bautismo tiene unas características muy bonitas. Nos hacemos hijos de Dios, miembros de una iglesia, templo del Espíritu Santo. Y con estas características es que el cristiano debe de ser consciente de su vida en Dios. El otro sacramento es la Eucaristía. Por eso se dice que el sacramento de la Eucaristía hoy en día se celebra a los niños de 8 años en adelante, 8, 9 años. Y es el sacramento por el cual el niño es consciente de que va a recibir ese cuerpo de Cristo, ¿no? No es recibir el pan como muchas veces nosotros los cristianos no tenemos el valor de lo que ahí está. Es el Señor que está ahí, es Cristo presente, vivo, real. Y por eso es importante la preparación. Los niños que van a recibir el sacramento de la comunión se preparan un año. Y más los catecúmenos, ¿no?, que van a ingresar también deben que hacer una buena preparación. El último sacramento es la confirmación, es decir, que con el bautismo nos insertamos a la iglesia, con la comunión nos alimentamos para poder perseverar, pero la confirmación ya los niños, los jóvenes lo reciben a los 14 años, es decir, que ya el joven que lo recibe ya es consciente de su fe, va a confirmar su fe como tal, es decir, que ya mi fe no depende tanto de papá, mamá, sino que mi fe ya es mía, personal, yo confirmo mi fe y en el catecúmeno es mucho más, ¿no? Porque ya es una persona que ha venido caminando en este proceso de formación para llegar al sacramento como tal, ¿no? Y también el tiempo de Cuaresma, a eso nos invita a todos los cristianos, también es la preparación para esa gran noche, ¿no?, la vigilia pascual. Mateo, usted sabe que la vigilia pascual tiene unos signos muy bonitos, ¿no? Y esos signos al cual nos invita tanto los catecúmenos como los que ya somos bautizados, ya hemos recibido la comunión, ya hemos sido confirmación, nos invita a algo esencial. Así es, y es a renovar nuestra fe en el bautismo. Nuestra fe es una fe bautismal. Y por eso Santo Tomás de Aquino recomienda, y también en la iglesia siglos antes de Santo Tomás de Aquino, se ha entrado en la usanza de bautizar a los niños aún muy pequeños. Inclusive la costumbre era que fuera recibido primero en la iglesia y luego las madres alimentaban a estos niños de su pecho. La iglesia abre sus puertas cada vez que nosotros traemos un niño al bautismo. Cada vez que un adulto desea convertirse al cristianismo, desea ser cristiano y ser recibido por medio de los sacramentos, también nos recuerda que nuestra iglesia es una casa de puertas abiertas. Si bien la usanza en nuestros pueblos es precisamente esa, la de bautizar a los niños a temprana edad y también en una edad muy tierna recibir la Sagrada Comunión, la primera comunión, en una edad
ya un poco más adulta, el recibir el sacramento de la confirmación. En la antigüedad, muchos recibían estos 3 sacramentos en la misma celebración. De eso estamos hablando, de los catecúmenos. Y esa noche santa de la vigilia pascual tiene un montón de signos muy hermosos que nos recuerdan nuestra condición de bautizados. Y eso es lo que la Iglesia quiere enfatizar. Por eso la austeridad y la sencillez durante estos días de la Cuaresma y Triduo Pascual. Por eso la sencillez en los signos externos. Por eso a veces ese silencio, por eso ese tiempo de recogimiento y de espiritualidad, para que en la noche santa de la Pascua sintamos el gozo de la resurrección, sintamos el gozo de nuestros hermanos bautizados, sintamos el gozo de tener unos nuevos hermanos en la familia de la Iglesia. Y esa noche santa de la vigilia pascual se configura en la madre de todas las vigilias. Esa noche santa de la vigilia pascual configura e ilumina todo el año litúrgico, ilumina todo cuanto está alrededor de la liturgia de la Iglesia. Por eso en esa noche nosotros, los que ya somos bautizados, vamos a renovar las promesas bautismales, seremos asperjados con el agua, encenderemos la luz del cirio pascual, recordándonos así que Cristo ha vencido toda tiniebla. Y por eso este tiempo de la Cuaresma es como un retiro espiritual. Y hay unas prácticas muy propias de este retiro espiritual de 40 días que es la Cuaresma. ¿Cuáles son esas prácticas? Y expliquemos un poco cada una de ellas. Las prácticas como tal nos presentan la Cuaresma son 3, podemos decir, ¿no? La oración, el ayuno, la limosna. Son 3 características de la Cuaresma, el cual invitan a los cristianos a prepararnos, ¿no? Y esa preparación, ya lo decíamos anteriormente, la oración es la que nos ayuda a nosotros a ser más conscientes del llamado de Dios. Nosotros como fieles debemos de orar siempre, ¿no? Y orar sin desfallecer, porque muchas veces nosotros los cristianos podemos ser muy relajados en este campo, ¿no? En los tiempos fuertes de la iglesia es donde nos acercamos a la oración, y la oración perfecta es la Eucaristía como tal, ¿no? Porque en ella contienen todas las clases de oración, es decir, los 5 o 6 tipos de oración que existen, ¿no? La acción de gracia, la oración de perdón, la oración de adoración, la oración de penitencial, es decir, nos ofrece todos los medios. Por eso la Eucaristía es tan importante para los fieles. El ayuno, con el ayuno mortificamos el cuerpo. Iniciamos ese rato, este momento de reflexión sobre la austeridad, ¿no? Sobre el desapego de las cosas materiales, sobre todo lo que nos concierne en este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de sobriedad, un tiempo de que nos invita a la conversión, y el ayuno nos ayuda a eso a nosotros, ¿no? Es decir, que con el ayuno mortificamos el cuerpo, no le damos rienda suelta, porque muchas veces las pasiones, las emociones nos tratan de arrastrar, pero con el ayuno muchas veces fortalecemos esa parte de debilidad. Y con la limosna es nosotros agradecidos con Dios, con tanta bondad, tanta misericordia que ha tenido con nosotros. Ofrecemos a Dios lo que ya Dios nos ha dado. Y qué bonito terminar este programa con una definición que encontré del ayuno de un gran santo, San Bernardo de Claraval, un abad de la Edad Media que nos recuerda la necesidad de ayunar. Y él lo define de estas maneras. El ayuno para San Bernardo: ayunen los ojos de toda mirada curiosa, ayunen los oídos no atendiendo a palabras vanas, ayune la lengua de la murmuración, ayune la mano de estar siempre ociosa, pero ayune mucho más el alma de los vicios y pecados. Que esta invitación que nos hace hoy San Bernardo de Claraval resuene en nuestros oídos, resuene en nuestra lengua, resuene en nuestras obras, en nuestras manos, para que a través de los sentidos mortifiquemos el cuerpo y aprendamos a dominar, a someter las pasiones humanas a la racionalidad y al espíritu que quiere convertirse al Señor definitivamente. Agradecemos a todos quienes nos han visto en este día. Hemos iniciado la Cuaresma, preparémonos para la Semana Santa con frutos espirituales. Agradecemos al canal Cable Plus que presenta este espacio
de evangelización y catequesis para todos los que están allá en sus casas. Abrazamos a los enfermos, les presentamos nuestra oración y nuestro cariño. Para concluir ya este programa, entonces, el tiempo de Cuaresma es el tiempo que nos prepara esencialmente para la vigilia pascual. Eso es esencial, ¿no? Saberlo, porque muchas veces nosotros los cristianos vivimos la Semana Santa y el último día, que es el día más importante de la Semana Santa, la vigilia pascual, muchas veces no vamos. Entonces tengamos en cuenta eso, estos 40 días que nos propone la iglesia son 40 días de preparación para la noche de vigilia pascual. Ese ratico ya hablamos un poco de los signos, ¿no? El signo del fuego, el signo de la renovación de bautizado. Y muchas veces uno de fiel no sabe eso, ¿no? Que el día más importante de la Semana Santa, la vigilia pascual, es donde el cristiano vuelve a renovar sus promesas bautismales, es decir, vuelve uno a hacer ese compromiso con Dios. Entonces, Mateo, ya terminando con este programa, vamos a hacer una oración. Así es. Vamos a pedirle en esta oración una gracia muy especial, que nos conceda el verdadero espíritu de conversión. Al empezar esta Cuaresma, te pedimos, Señor, que nos des un verdadero espíritu de conversión. Así, la austeridad de la penitencia de estos días nos servirá de ayuda en nuestra lucha contra el espíritu del mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.